Bueno, pues primeramente hoy, que es una introducción, vamos a ver precisamente eso, una introducción para poder entender bien el libro. Hay un principio en la escritura, o más que en la escritura, es un principio de interpretación bíblica, y es que todo el texto de la Biblia que vayamos a estudiar se tiene que aplicar ciertas reglas, y Apocalipsis no es un libro que exente estas reglas. ¿Cuáles son las reglas? Número 1, tenemos que ver a quién se le escribió, cuándo se escribió y por qué se escribió. ¿Ok? Esas preguntas son para todos los libros. Cuando tú estás estudiando Corintios, Gálatas, Tesalonicenses, y quieras sacarle el jugo de lo que dice realmente el versículo, porque hay un dicho entre pastores: texto fuera de contexto es pretexto para enseñar herejías o para acomodar la Biblia a lo que nosotros queremos. Y tenemos que entender que interpretación de la Escritura solo hay una. Interpretación de la Escritura solo hay una. No podemos decir tal cosa como tú lo interpretas así y yo así, no, porque la interpretación es una sola cosa, lo que el autor quiso decir cuando lo escribió. Esa es la interpretación. Aplicaciones de una interpretación, ahí sí, yo lo puedo aplicar de esta manera en mis finanzas así, en mi vida personal así, etcétera. Pero la interpretación, no podemos decir este texto significa esto si no le hemos hecho un estudio profundo. Entonces, Apocalipsis también se tiene que estudiar desde este punto de vista, desde el punto de vista hermenéutico, y algo importante es ver qué tipo de literatura es. No es lo mismo estudiar una poesía que estudiar una narrativa histórica, que estudiar un libro profético. En este caso, a este tipo de texto se le llama apocalíptico. Es bien fácil. ¿Qué tipo de literatura es Apocalipsis? Apocalíptica, que es parecido al profético. ¿Okay? Hay más libros apocalípticos en la Escritura. Daniel es un libro apocalíptico. ¿Por qué se le llama apocalíptico? Porque habla de revelaciones. Usa mucho el término de la revelación, de cosas que te muestran algo más allá de lo que está. Y profético a secas es Dios hablando. Entonces esa es la gran diferencia. No siempre Dios habla en revelación. A veces Dios es muy claro y otras veces lo hace por medio de revelaciones, dándonos sombras y figuras para poder entender principios más profundos. Apocalipsis es un libro que está lleno de simbolismos, y simbolismos muy propios del pueblo judío. Muchos de los simbolismos que vemos son simbolismos del pueblo judío. Por lo tanto, tenemos que entender esos simbolismos a través de los ojos de la cultura y de lo que había vivido el pueblo de Israel hasta ese momento, y lo que la incipiente primera iglesia estaba viviendo. La iglesia de Apocalipsis, o la iglesia que está viviendo mientras Juan está recibiendo la visión, es una iglesia bebé. Es una iglesia que tiene alrededor de 60 años. No ha avanzado mucho. ¿Sí me entiendes? Apocalipsis fue escrito entre el año 90 y 95 después de Cristo. Es un dato que puedes apuntar ahí. Entonces, eso es muy interesante. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ¿cuándo se funda la iglesia? ¿En qué año? No, ¿cuándo se funda la iglesia? En el 2, No, en el 33. ¿Sí? ¿Qué es que Jesús muere, resucita, envía el Espíritu Santo, viene el día de Pentecostés, y ahí en el día de Pentecostés es lo que se considera como la inauguración de la iglesia? Es como cortar el listón. Antes era el pueblo de Dios, Israel. Después vemos que es la dispensación de la iglesia, a la cual pertenece el pueblo de Dios, Israel también. ¿Okay? Y aquí vamos a ver esas dos figuras, vamos a verlas continuamente a lo largo de Apocalipsis.
Entonces, del año 33 al año 95, si nos inclinamos a la postura más prolongada, estamos hablando de 62, 63 años, que en una vida pues parecería una persona adulta, pero en la dinámica de una iglesia es nada. ¿Sí me explico? O sea, es muy poco tiempo de vida. Era una iglesia que estaba en formación en cuanto a sentar esquemas, a sentar doctrinas, a sentar ciertas liturgias. La iglesia como la conocemos nosotros no se parece casi en nada a lo que era la iglesia de aquel tiempo. La iglesia de hoy es una iglesia aceptada, bien vista en la mayoría del mundo. La iglesia de esta época de Apocalipsis es una iglesia perseguida. Entonces todo eso nos tiene que dar ciertas luces. Ahora, eso es bajo el contexto de un poquito alrededor de qué está escrito en el libro. El verdadero nombre del libro, vamos a decirlo como verdadero, el original griego, es Revelaciones, el libro de las revelaciones o de la revelación. ¿Okay? Apocalipsis no significa fin del mundo. ¿Sí? Hoy busqué, dije voy a buscar una imagen para hacer la invitación, pongo Apocalipsis, todo destruido, fuego, tierra, una imagen de Will Smith en la de Soy Leyenda, y yo sé ¿qué onda con esto? Zombies y no sé qué tanto, y ya dije, ok, tengo que poner otra cosa, Book of Revelations, y ya salió el león que puse, que se me hizo muy padre, para usarlo como la imagen. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno usa ese término Apocalipsis, en la cultura popular está asociado al fin del mundo, está asociado a un punto de destrucción, así lo entiende el mundo. Nosotros entendemos Apocalipsis como revelación. ¿Por qué? Porque Apocalipsis viene de la palabra griega apocalipto o apocaliptos, que significa eso, revelación. ¿Qué es revelación? Quitar el velo o correr un velo. ¿Qué velo? ¿A qué tipo de velo se refiere? Se refiere a un velo que tú puedes medio ver a través de él, pero no ves completamente hasta que lo mueves. Puede ser una cortina, puede ser esta imagen, también te he dicho muchas veces, de que hay una escultura o algo que está tapado y luego viene la develación, que es quitar el velo. Y sobre todo, yo siempre lo entiendo, siempre pongo este ejemplo, ¿verdad? Porque me tocó a mí ese cambio, el de las fotografías, el de una revelación de fotografía, de ir a sacar un negativo y decir, quiero que me lo revelen, y que te enseñaban ya, tú entregabas una imagen que más o menos alcanzabas a percibir y ver, pero cuando la pasaban por procesos, ya podías ver claramente colores, tamaños, figuras, gente que normalmente no ves ahí en el ¿cómo se llama? En el negativo. Y eso es el libro de Apocalipsis, es una revelación. Ahorita vamos a ya entrar a la palabra, pero quiero poner todos estos preámbulos. Ahora, hay varias escuelas de interpretación bíblica. Cuando hablamos de escuelas, hablo de corrientes que a lo largo de los años han sido las corrientes más aceptadas o más, ¿cómo decirlo?, más concurridas por los diversos grupos de creyentes que hay, de cómo leer Apocalipsis. ¿Okay? Nosotros tenemos en Cielos Abiertos tenemos una, por si lo quieres apuntar o saber, si algún día te lo pregunta alguien, tenemos una postura premilenialista histórica. Esa es nuestra postura, premilenialista histórica. Hay muchos más, pero está amilenialista y está postmilenialista. Esas son las tres grandes corrientes, y dentro de estas tres hay subcorrientes. ¿Ok? Amilenialista, premilenialista y postmilenialista. Si te fijas, hay una frase clave en las tres. ¿Cuál es? Milenio. Entonces, tiene que ver eso, tiene que ver
¿cómo interpretamos nosotros las Escrituras a la luz de ese evento que es el milenio? Premilenialista, histórico. Yo te voy a decir por qué histórico también. A ver, va en orden. El que creemos, premilenialista, histórico. Luego hay amilenialista y postmilenialista. Ahí voy, tranquilos. Básicamente lo podemos dividir de tres formas muy sencillas. Esto no solo es cómo estudiamos Apocalipsis, sino cómo estudiamos toda la Escritura. Es nuestra postura acerca de los últimos tiempos. Si quieres el nombre rimbombante, es nuestra postura escatológica. Por si algún día alguien te la pregunta así, ¿verdad? Pero no te espantes, escatológico significa el estudio del fin de los tiempos y todo lo que conlleva, y lo vemos a través de esto. ¿Qué dice el premilenialista? El premilenialista cree que Cristo viene y aparece y desciende, ¿verdad? Se revela al mundo antes de que comience el milenio. Por eso es premilenialista. ¿Qué dicen los amilenialistas? Esos son los que están más descabellados de todos. Ok. Ellos dicen que no hay milenio, que el milenio es meramente metafórico y simbólico. Entonces ellos dicen, no existe tal cosa como 1000 años que van a existir ahí. No. Daniel eran 70 semanas. Eran menos de 1000 años. Eran 490 y tantos años. Y el postmilenialista cree que Cristo viene a instaurar el reino hasta que ya todo está arreglado y ya fue después del milenio. El milenio es el tiempo de la restauración de todas las cosas, de cielos nuevos y tierra nueva. Es el milenio. ¿Okay? Entonces, nosotros cuando estudiamos Apocalipsis lo hacemos desde un punto de vista partiendo de lo más ancho, que es qué postura tenemos de las tres. Nadie puede tener las tres y nadie puede tener mezclas de unas con la otra porque se contradicen bastante. ¿Sí me explico? Ojo, el que es amilenialista y el que es postmilenialista, ¿sigue siendo cristiano? Sí, mi amado. ¿Por qué? Porque no es un asunto salvático, no es una doctrina fundamental para salvación. Aquí hay una de tres sopas. Uno de los tres grupos es el que tiene la razón. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de eso? Cuando acabe todo. Ahora, ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué no creemos las otras dos si también son válidas? Porque al menos en lo personal, al tiempo de estudiar esto, que no son 2 meses, sino años y años de estudio, veo más contenido bíblico acerca del premilenialismo que del postmilenialismo. Y del amilenialismo de ahí sí no veo nada. Pero te digo, los amilenialistas son los que necesitan un poco más de compasión. Por eso, solo hay una correcta. De los tres, solo una tenemos la razón. Los otros dos no las estudiamos bien, por así decirlo. Entonces, sí hay una, pero no sabemos cuál de las tres. Yo me inclino a creer que es esta, pero no puedo, en este tema, como no es tan claro como la salvación, como el bautismo, como la fe, no me puedo inclinar en un absoluto y decir, solo los que digamos esto somos cristianos. Eso se le llama dogmatismo. La salvación es bien clara, la salvación es por fe, por gracia, es un regalo de Dios, es por obra de Cristo. Si alguien viene y me dice, no, es que yo me la gano por mis obras, vas en contra de toda la Escritura. No hay un solo versículo que te vaya a llevar a pensar que sí. Sin embargo, cuando estudias el premilenialismo y el amilenialismo, sí hay puntos donde si entras en un debate
uno va a callar al otro en diferentes temas. Es la realidad. ¿Por qué? Porque son puntos, volvemos a lo mismo, donde necesitamos revelación y donde necesitamos una postura. Por eso yo te digo, ¿qué postura es la nuestra? Abrazamos otras posturas en cuanto a la fe. Yo no le voy a decir a un bautista, los bautistas son mayormente amilenialistas, es la tendencia de ellos, no todos, pero es la tendencia. Yo no voy a decir que un bautista no es hermano mío en Cristo cuando veo el fruto de la salvación, la regeneración, la nueva vida, la santidad, el amor por Cristo, el amor por las Escrituras. Lo que puedo ver es que hay temas en los que no estamos de acuerdo del todo en nuestro estudio bíblico y que al final todo esto pasará. ¿Sí me explico? Y en el cielo te vas a sentar al lado del que aplaudía y del que no aplaudía, del que oraba en lenguas y del que no ora en lenguas, y de que el que estaba esperando el rapto secreto y el que no cree en eso. ¿Sí me explico? En el cielo vamos a estar, y ahí es donde todos vamos a decir, en esto tenía razón y en esto fui un necio. ¿Me explico? Por eso la palabra y las divisiones, se me fue el nombre, denominacionales, nunca deben de ser temas de pleito, ni de discusión, ni de falta de amor. Si tú estudias, si estudiando Apocalipsis te separas del cuerpo de Cristo, lo estás estudiando mal. Aunque tengas la razón, aunque al final de cuentas tú tengas la revelación correcta, la actitud del estudio está mal. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque esto nos tiene que promover al amor y a la cercanía. Y yo creo también que va a pasar una cosa. Obviamente la iglesia que esté viviendo ese momento ya va a saber si es pre, post o qué era, me explico, ya va a estar en esas dinámicas. Que volvemos a lo mismo. Esa es otra razón por la que yo me inclino al premilenialismo histórico, porque cada vez hay más evidencia natural, no bíblica nada más, natural, de hechos en el mundo, de cumplimiento de cosas que entran en el marco de lo que nosotros creemos sin calzador. ¿Sí me entiendes eso? Ayer me estaba poniendo unos tenis que tenía mucho que no me ponía y me tuve que poner una bolsa de plástico para que resbalara, así, y ya adentro me la quité, ¿verdad? Eso es ponerte el tenis con calzador a la fuerza. Y hay otros tenis que entran así, ¿verdad? Y así estoy viendo yo muchos hechos históricos. El más reciente, importante, que con reciente es hace más de 50 años, pero la formación de Israel como nación. Todos los todos los postmilenialistas añadían esto y decían, ¿cómo podemos ver que Israel y todo esto si ni siquiera es una nación hoy en día y ya no va a ser una nación? Eso decían en 1930, 1940, pero cuando Israel fue formado como nación en una semana, es donde todos empezamos a decir, espérame, hay profecías que ahora tienen más sentido que hace una semana. La profecía siempre estuvo ahí y el plan de Dios siempre estuvo ahí. Lo que no estaba era el cumplimiento y eso es lo que nos falta. ¿Okay? Entonces lo vemos desde este punto de vista. Ahora, ¿tienes una pregunta, no? Dije a lo mejor y sí, dije a lo mejor y que se siente una así bien profunda, ¿no? Que diga, ¿quién creó a Dios? La clásica, ¿no? De todos los niños. Nadie creó a Dios, Dios es Dios. Ahora, ya que tenemos este premilenialismo histórico, lo vamos a entender desde el punto de vista más sencillo. Hay, ya específicamente de Apocalipsis, hay los que dicen, todo es simbolismo. Todo es simbolismo. Todo lo que leas ahí es simbólico y está bien difícil de entender y tenemos que sacar interpretaciones bien raras. Y está la otra postura. Todo es literal, todo es 100% literal. Así lo que viene ahí literalmente va a ocurrir. Y está la postura intermedia que es simbólico a menos que lo explique, y a menos que lo explique es simbólico.
¿Sí entendiste? Te lo voy a decir de otra forma. Dice lo que significa y significa lo que dice. Cuando un hecho que leemos ahí es muy simbólico, ahí mismo se explica que está siendo simbólico y cómo aplicar ese simbolismo. ¿Sí? Cuando es algo que es meramente metafórico, lo deja ahí también a la interpretación que podamos darle nosotros. Por eso vuelvo a lo mismo, para que tú entiendas muy bien el libro de Apocalipsis, tienes que ponerle atención a esas figuritas que van a aparecer de repente ahí. Obviamente es un estudio y yo te estoy haciendo la vida un poco más fácil. Cuando se trate de esos temas los veremos. Entonces, vamos a estudiarlo desde un punto de vista también cronológico. Apocalipsis es cronológico. Hay una postura que dice que no es cronológico, que son hechos aislados, profecías sueltas. Para nada, hay un hilo conductor que vamos a ver. Y pues cuando se trata de simbolismos en los cuales no tenemos la revelación, así se dirá, no hemos tenido la revelación, o al menos yo, que lo estoy exponiendo, no tengo una revelación clara de qué puede significar esto, no voy a andar inventando para quedar bien. ¿Sí me explico? Esa es la postura que estamos queriendo tener. ¿Por qué? Porque creo que es la postura más sencilla. Cuando no sabes algo, no lo sé y no pasa nada. Voy a orar para que Dios me lo revele. Y en la multitud de la iglesia, Dios revela cosas. Por eso lo estamos estudiando en conjunto y por eso tu opinión es importante. Solo hay que guardarla en un orden para poder fluir, pero es importante que opinemos, ¿ok? Ahora sí, vamos a la palabra, a estudiar los primeros versículos. Lo voy a leer en Reina Valera. Lo puedes leer en la traducción que tú traigas, no hay ningún problema. Si alguna vez la traducción que tú traes crees que enriquece más el texto que estamos viendo, compártelo. Ahí puedes pausarme y decirme, mira pastor, aquí lo dice un poquito más claro, y lo leemos también en esa traducción. Eso es muy válido. Pero comienza diciendo así, dice, la revelación de Jesucristo. ¿Cuál es la primera frase de este libro? La revelación de Jesucristo. ¿De qué trata Apocalipsis, mis amados? De la revelación de Jesucristo. No trata tanto de los últimos tiempos, salud, aunque en ese marco se desarrolla, pero se trata de ver a Cristo manifestado en esta época. Y se trata de ver a Cristo manifestado en su gloria, que vamos a verlo en los últimos tiempos, pero el que lo está leyendo desde hoy lo puede empezar a visualizar y a sorprenderse y a emocionarse por esa hermosura de Cristo. Por eso la revelación, no dice la revelación del fin del mundo, ni la revelación de los eventos de los últimos días. Dice, es la revelación de Jesucristo. Y ya Jesucristo en su revelación le da una visión a Juan, que ahora sí le dice, escribe lo que está por venir. Pero el énfasis principal de Apocalipsis, yo lo traduciría así, más que un libro de profecía, es un libro de adoración. ¿Sí me entiendes? Claro que tiene profecía, a mi manera, como que no es profecía, no. Sí es profecía, pero cuando te metes y hurgas lo que esa profecía causa en nosotros, es adoración. Al menos los primeros 5 capítulos de Apocalipsis ves una increíble manifestación de adoración que después vas a seguir viendo en el resto del libro, pero los primeros 5 capítulos son muy notorios. Ahora dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo, que ¿quién dio? Que Dios Padre.
Apocalipsis hay quien lo llama el quinto evangelio, así le dicen de apodo. ¿Por qué el quinto evangelio? Porque un evangelio es el punto de vista de un escritor acerca de Jesús, de su vida y de su obra. ¿Sí me entiendes eso? El evangelio de Juan, ¿qué está narrando? La experiencia de Juan con Jesús, cómo vio a Juan la vida de Cristo. El evangelio de Lucas, ¿qué narra? No. El evangelio era con trampa. El evangelio de Lucas narra cómo Lucas recopiló narraciones y vidas de hombres que vieron a Jesús. Porque Lucas, él recopila hechos. El evangelio de Marcos, ese sí es 100% presencial, es Juan Marcos. Y el evangelio de Mateo también es presencial. ¿Ok? Entonces, esta es la revelación de Cristo que da el Padre. ¿Quién crees que conozca mejor a Cristo en todo el mundo? El Padre y el Espíritu Santo. ¿Lo conocen más que Juan? Lo conocen más que Mateo, lo conocen más que Lucas, más que Marcos, ¿sí? Porque son uno solo, es la Trinidad. Entonces, si tú y yo queremos saber cómo es Cristo, tenemos que preguntárselo a Dios. Así como Cristo nos reveló cómo es el Padre envía la revelación de cómo es el Hijo y cómo se ve. ¿Cómo ve el Padre a Jesús? Eso es bien interesante. Así que este libro, cada vez que tú estés viendo un juicio, que estés viendo un hecho ahí, un milagro, que estés viendo algún cumplimiento de algunas cosas, siempre enfócalo a ¿qué me dice eso de Cristo? ¿Cómo saco el jugo de esto que estoy leyendo acerca de Jesús? ¿Qué me muestra de Jesús? De repente nos va a mostrar cosas que no estamos acostumbradas a ver de Jesús, sobre todo en la parte de los juicios. No estamos acostumbrados nosotros a ver a un Jesús destruyendo cosas, pero lo vamos a ver en el libro y vamos a ver un por qué lo está haciendo, no nada más un capricho, ¿verdad? Entonces, ahora, Dios envía esta revelación, pero lo envía por medio de alguien. ¿Por medio de quién? Del ángel. Y ese ángel se lo dio en la tierra a Juan. Entonces vemos esta cadenita, ¿no? El ángel está describiendo a Juan. Lo importante aquí es ver, ahorita obviamente no voy a entrar casi nada al texto como quiero, pero vamos a empezar a ver aspectos de Jesús, ¿ok? Ahora sí, versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿A quién se está refiriendo eso? A Juan. ¿Sí? Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios, de Jesús y de las cosas que ha visto. Este versículo me encanta a mí. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas está escrita, porque el tiempo está cerca. Pero me encanta que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra. Ahorita estamos siendo bienaventurados. Yo porque la estoy leyendo y tú porque la estás oyendo, e inversa, ¿sí me explico? ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque Apocalipsis tiene la mala fama de ser un libro que no todos pueden leer. ¿Alguna vez has oído eso? La próxima vez que escuches eso, dile al que te lo diga, no, así no es esto. ¿Sí? Hay pastores, hay líderes que dicen, no, es que Apocalipsis solo alguien con mucho estudio y muchos años puede leerlo, no te recomiendo que lo leas. Yo todo lo contrario, te recomiendo que lo leas luego.
¿Por qué? Porque Apocalipsis es parte de la Escritura, es parte de la demás parte de la Biblia. Y es lo mismo, la Biblia es una carta de amor de Dios hacia nosotros. Que tiene más simbolismos, ok, que es un texto más complicado a leer Hechos, que es una narrativa, sí y no, porque es más complicado nada más en cuanto a sapiencia, pero en cuanto al contenido, Dios quiere que lo leas tú y que lo lea yo. Dios no quiere que lo lean solo unos escogidos. Ese ha sido el problema, porque mucha gente no conoce de escatología, porque cree que solo cierta gente puede acceder a eso, y nada que ver. Dios quiere que todo el pueblo esté instruido, que todo el pueblo esté enseñado, que todo el pueblo esté adoctrinado en lo que está por venir. Y cuando lees Apocalipsis seguido, yo veo que se van a despertar en ti varias cosas. La primera, como ya lo hemos hablado ahorita, un sentido de adoración. Es muy diferente cómo adora un cristiano que ha leído Apocalipsis continuamente a cómo adora un cristiano que nada más tiene discos de los que están pegando ahorita. ¿Sí me entiendes? No puse nombres de artistas cristianos para que nadie se ofenda en mis predicaciones en internet, pero pues ahí puedes poner el nombre que quieras, ¿verdad? Cualquier musiquín cristiano que ande por ahí. No es lo mismo, ¿por qué? Porque el que lee Apocalipsis vas a leer, número uno, vas a leer cómo adoran a Jesús en el cielo, cómo adoran al Padre en el cielo, cómo lo adora la creación misma. Y eso te dice a ti cómo debe de ser adorado y te produce a ti un eco de querer estar ahí, despierta en ti, en tu espíritu, porque fuiste creado para eso, tantas cosas. Empieza a tener sabiduría para adorar, empiezas a usar lenguaje bíblico, ya no adoras con tus emociones, ya no le dices, Señor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, no, ya no le dices eso, ¿verdad? Ya le dices, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad subsisten, y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Qué distinto, ¿verdad? A decirle, sería como un pájaro herido, Señor, que se muere en el suelo. Que la del pájaro herido está padre, a mí me gustaba, ¿verdad? La canción, pero es muy distinto el lenguaje, ¿verdad? O que le dices, si estás sufriendo, alaba. No, aquí dices, oh Señor, ¿hasta cuándo se cumplirán los martirios? Y ¿hasta cuándo el número de los que habremos de estar? Y empiezas a decir, ay, wow, ¿verdad? Ya no te sientes mal porque te fue mal en el día, algo triste ahí, no ves el martirio de los santos y ves donde están acomodados cerca del trono de Dios y ves el clamor de ellos y dices, wow, ¿verdad? Entonces cambia tu perspectiva de adoración. Número 2, cambia tu miedo al fin de los tiempos. Cuando lees Apocalipsis es como ir a jugar un partido de fútbol sabiendo quién ganó y quién metió el gol en qué momento. O sea, ya no vas preocupado, salvo que fueras del equipo contrario. ¿Sí me entiendes? Cuando no estás preparado para el fin de los tiempos, pues sí te da miedo todo lo que va a venir, pero cuando tú sabes, aún ese pedazo donde pareciera que nos están metiendo goles y nos están ganando, cuando tú sabes que de repente va a cambiar todo y que al final de todo era un guión. Apocalipsis lo puedes ver como eso, como un guión de gloria de Cristo que nos dio el guión antes. Ahora, me gusta mucho cómo lo dice Mariano Senegal, dice esto: en una película, ¿quién es al que se le da el guión? ¿A quiénes se les da el guión para una película? A los actores, a los que van a participar en. ¿Por qué nos está dando Dios el guión a la iglesia? Porque la iglesia no es espectadora de los hechos, es participante de los hechos. ¿Ok? No somos el actor principal es Cristo, ¿verdad? Y como primer actor el Padre. Y como actor invitado vemos, no sé, a los profetas, ¿verdad? A los 2 olivos y todo esto. Pero la iglesia es parte de la que va a estar ahí.
Entonces somos bienaventurados nosotros cuando leemos Apocalipsis. Bendiciones van a venir a tu vida por leer este libro y por amar este libro. Ahora, este mensaje se les escribió literalmente, y uso esa frase, la voy a usar mucho, cuando sea literal, literal, y cuando sea simbólica, simbólica. Pero si yo te pregunto, ¿a quién se le escribió Apocalipsis? ¿A quién se le escribió? El versículo 4 dice: ¿a quién? A las 7 iglesias que están en Asia. Cuando Juan lo escribió, fue para esas 7 iglesias. Obviamente, como toda la escritura, después aplica para todos los creyentes, ¿verdad? Gálatas, ¿a quién se le escribió Pablo? A los de Gálatas, ¿verdad? ¿A quién le escribió Corintio? A los corintios. ¿Hoy tú eres de Corintio? No, pero lees Corintios. Entonces, de la misma manera, este mensaje fue dado a las 7 iglesias de Asia Menor. Entonces, cuando yo quiero entender bien este libro, una de las primeras cosas que me tendría que preguntar es: ¿cómo eran estas 7 iglesias en ese momento? Porque aunque es un mensaje profético, aplicable para nosotros en muchos tiempos, también era un mensaje literal que podían aterrizar en su momento ellos. ¿Ok? Entonces, eso es bien interesante. Por eso, parte muy importante de Apocalipsis es el capítulo 2 y 3, que son los mensajes personales a cada iglesia. Pero entonces fue escrita para las iglesias que están en Asia. Gracia y paz a ustedes del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Aquí vemos a la Trinidad. ¿Ok? Gracia y paz de parte de ¿quién? Del Padre, el que es, el que era y que ha de venir. Ese es el Padre. Muchos a veces piensan que es Cristo por lo de la segunda venida, pero tenemos que acordarnos que el Padre también va a venir después de que Cristo sane toda la tierra. El Padre va a hacer la tierra su habitación también. Y el Padre es el que era y el que es. Abimael, ¿Jesús no era y es? Sí, también Jesús era y es, pero este título, esta expresión se le está dando al Padre. Luego dice los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Quién es esa persona? El Espíritu Santo. Ojo, no es que haya 7 espíritus. Ahí es donde tenemos que empezar a ver los simbolismos. ¿Qué significa 7? Plenitud. ¿Qué más? Digo, es lo mismo, pero ¿qué otro sinónimo podemos usar? Totalidad, exactamente. Esa es la que estaba buscando. Entonces, cuando hablamos de 7 espíritus de Dios, estamos hablando de todas las manifestaciones, todas las expresiones, todo el carácter completo de la persona del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque hay quien dice, a ver, espérame, entonces no son 3, son 9, porque son 7 espíritus, un padre y un hijo. Y tú te ríes, pero hay gente que ha hecho herejías de eso. Por eso lo tengo que explicar bien claro. No es que sean 7 distintos Espíritus Santos. Eso habla en un simbolismo, en una forma metafórica, de todo el aspecto del Espíritu Santo. ¿Okay? Que curiosamente el Espíritu Santo, la totalidad, la plenitud de todo lo que es el Espíritu Santo, su manifestación, su esencia, su carácter. Y después viene, ya muy obvio, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos
y soberano de los reyes de la tierra. Entonces, ahí en ese versículo puedes ver la Trinidad. Si algún día te encuentras con alguna persona que no cree en la Trinidad, como un mormón, como un testigo de Jehová o como un judío, una de las principales argumentos que te va a decir es: en la Biblia no viene la palabra Trinidad. Y tú le vas a decir como yo, ni Tobago tampoco. ¿Verdad? Sí, yo siempre hago mi bromita, ¿verdad? Trinidad y Tobago. ¿Sí? No viene la palabra Trinidad. No viene, pero viene el concepto en toda la Escritura. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a un judío le puedes decir: oye, judío, Esther es un libro de la ley y los profetas. Y el judío te va a decir: sí. Le vas a decir: ¿por qué no menciona el nombre de Dios en todo el libro? Ay. ¿Sí? Tú le puedes decir a un testigo de Jehová más fácil: lo que tú me estás diciendo ni viene en la Biblia. O sea, ni está ahí. Es otra, alguien más se lo inventó. Aquí nada más me estás diciendo que no viene una palabra, pero todo el concepto de Trinidad está a lo largo de la Escritura. Por eso cada vez que lo veo, te lo digo para que se resalte. Ahora, es muy interesante ver cómo describe a Jesús. La primer forma de descripción de Cristo es el testigo fiel. ¿Por qué el testigo fiel? Porque a lo largo de todo el libro, por eso nos vamos a ir bien lento, porque hay que ver por qué le está diciendo lo que está diciendo, porque no nada más son: ay, se me ocurrieron palabras bonitas, voy a decirle el cordero, ay, el león, ay, la ira del cordero. No. ¿Por qué? ¿Por qué está usando eso? ¿Por qué, Chuy, testigo fiel? Porque en Cristo se cumplen todas las cosas, ¿sí? Porque Él fue el testigo al Padre y a todos, ¿sabes? Porque en Él se cumplen todas las cosas como el verbo, como la palabra. ¿Qué es un testigo? Bueno, espérame, porque estoy en testigo. Ahorita vamos a fiel. Sí, pero sí. Ok, totalmente cierto, pero vamos tantito para atrás. ¿Qué es un testigo? El que vio, al que le consta. Alicia. El testigo, te lo pongo de una manera bien sencilla, vas a decir: qué chafa, Abimael. Es el que testifica. ¿Qué es testificar? Es dar fe y legalidad de las cosas. Mayormente ve, un testigo ve, pero no es el hecho de que vea lo que lo hace testigo, porque mucha gente ve y no dice. ¿Sí? Es el que atestigua, el que da fe, el que dice: yo voy a contar cómo pasó. Y Jesús es testigo ¿de qué? Del Padre. Él vino a testificar de Dios. Él es el primer testigo de Jehová en el mundo y el más verdadero de todos. ¿Sí? Exactamente lo que yo veo. Y Jesús también dijo algo bien importante. Jesús, Chuy, dijo, sí, porque no vayan a confundir: en Él se cumplió todo. Todas las profecías que estaban escritas, en Él encuentran el testimonio de que se cumplen. Por eso Él es el testigo, no es un testigo, es el testigo. Vas a ver que Cristo siempre lleva los atributos de único: el esto, el aquello, el aquí, el para allá, no uno de. Tú y yo somos testigos, pero Él es el testigo por excelencia. ¿Sí? Lo que Él veía hacer al Padre, Él decía; lo que Él oía, Él hablaba. Salud. Ahora sí, fiel. ¿Por qué fiel? Fiel habla de verdadero, de que no miente. ¿Sí? Jesús me encanta porque muchas veces en los evangelios decía:
¿Y por qué me estás queriendo hacer algo? ¿Por mi testimonio que es verdadero? Y ya los dejaba amarraditos de manos, ¿sí me explico? Así como que, ¿o por qué me odias? ¿Porque hago buenas cosas? ¿O por qué? ¿No será más bien porque hago las buenas cosas que tú no haces? Ya se enojaba el fariseo, ¿no? Pero él decía, a ver, pues discútanme, si hay mentira, muéstrala. Cuando estuvo delante de Pilatos, ¿qué dijo Pilatos? No tengo con qué. En él hay verdad, es fiel. Fiel significa verdadero, significa alguien que no miente, pero también significa alguien que llevó el cumplimiento de lo que cree hasta la muerte. Fue fiel hasta la muerte. ¿Sí? Esa es la fidelidad de Cristo. Y esa es la fidelidad que tiene el Padre para su iglesia, que tiene Dios para nosotros y que espera Dios de nosotros para Él. Que muchas veces quedamos ahí a medias. Tenemos que trabajar en nuestra fidelidad, pero cuando se trata de Él, Él es fiel. ¿Sí? Por eso, volviendo a ese canto, Él no te fallará, Él nunca te fallará. ¿Sí? Él es fiel. Te podrá fallar tu mamá, tu papá, tu equipo de fútbol, el gobierno, tu novio, tu novia, marido, marida, hijos, tu amigo, tu best friend, academy, ¿no? Tu pastor te va a fallar chorros de veces, perdónalo mucho, ámalo mucho. El pastor de tu pastor podrá fallar. El pastor de tu pastor, que es a la vez un pastor. Una vez Aarón se quedó, ¿cómo que tú tienes un pastor? No entiendo eso. Y ya le expliqué. Que todos verdaderos pastores tienen un pastor arriba de ellos. Pero bueno, regresando al tema. Pero Cristo no te va a fallar. Amén. Amén. Y hasta ahí lo voy a dejar ahorita. Ya son las 8:20. La próxima semana ya no voy a dar toda la explicación alrededor del libro. Ya vamos a volver a tomar los versículos rapidito donde nos quedamos y empezar a profundizar. ¿Alguien tiene preguntas hasta este punto?